Buenas tardes. A continuación, les informaremos el parte médico relacionado con el COVID-19. Adelante, Química. Gracias, doctor. Este es el parte médico de este sábado 30 de octubre. Ayer viernes llegaron al estado 170.020 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca y Pfizer para continuar con la aplicación de la segunda dosis a personas de 18 a 29 años en municipios que se darán a conocer en los próximos días, así como adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades y enfermedades de riesgo. La Secretaría de Salud de Yucatán invita a la población a estar pendiente a través de los canales oficiales de las fechas y sedes donde se estará aplicando las 151.300 dosis de AstraZeneca y 18.720 de Pfizer, que conforman el nuevo lote que llegó al territorio. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 92 pacientes en hospitales públicos. 68.536 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 75.882. Hoy se detectaron 78 nuevos contagios de coronavirus, 58 en Mérida, 5 en Canacín y Tecash, 2 en Concal, Junucmá e Izamal, 1 en Peto, Tinum, Tixcocop y Humán. De los 75.882 casos positivos, 597 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.174 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 11.974 en la zona norte, 11.429 en la zona oriente, 4.445 en la zona centro, 7.119 en la zona sur, 11.207 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos, 2 hombres y una mujer, de un rango de edad de 59 a 73 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión arterial. Uno residía en Mérida, uno en Izamal, uno en Canacín. En total, son 6.282 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 972 están estables, aislados, monitoreados por el personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 92 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte, doctor. Muchas gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Hasta luego.